Sintonía. Bueno, y nos acompaña el Ceremi de Medio Ambiente que acaba de llegar con nosotros y lo queremos saludar y darle la bienvenida en esta mañana de día miércoles, Ceremi, para poder hablar de muchos temas que tienen que ver con el medio ambiente y por supuesto lo que está sucediendo acá en nuestra región del Maule. Primero lo quiero saludar. ¿Cómo está? Muy buenos días, Katy. Muchas gracias. Yo muy bien. Espero que ustedes también. Muy bien estamos y muy atentos también a toda la información que ustedes nos van entregando día a día a través de los canales oficiales que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, para que todos conozcan ahí en Instagram la MMA Maule, para que ahí todos se informen cómo está la calidad del aire hoy en día. La calidad del aire hoy en día está buena. Sí. La realidad es que hemos tenido buenas condiciones de ventilación y por lo demás la lluvia, por cierto que apoya bastante en mejorar la calidad del aire, pero por cierto es una tarea el mantener nuestros aires o nuestros cielos limpios, algo que tenemos que seguir haciendo día a día. Sí, y es una tarea de todas. Aquí no podemos responsabilizar, y siempre lo decimos, Ceremi, a las autoridades, en este caso a ustedes como Ceremía, sino que esto es algo que lo tenemos que hacer y parte por casa, como siempre, ¿cierto? Efectivamente, esto es una tarea compartida y donde los vecinos y vecinas de las distintas comunas, sobre todo las zonas urbanas, tienen una responsabilidad y una tarea muy, muy importante. El 80% de la contaminación en nuestros centros urbanos en la región del Maule proviene de la calefacción de las viviendas, el 80%. O sea, si estuviéramos pensando en que la decisión que tome un vecino no influye, sí influye bastante. Y precisamente por eso estamos trabajando con la Ceremi en seguir avanzando en actividades de educación ambiental que sean un poquito más interactivas, que generen también un poco más de discusión en torno a lo importante que es tener calefacción más sustentable. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se trabaja hoy en día para poder llevar estos proyectos a las comunidades, Ceremi? Porque eso también es importante. Ustedes trabajan con los colegios. Los niños son muy responsables en eso cuando uno les entrega estas tareas y cuando vienen estas actividades lúdicas. Créame que muchos de ellos llevan esto a sus casas y le enseñan a los adultos. No, totalmente, Katy. O sea, yo creo que ese es uno de los principales pilares que tenemos en materia de educación ambiental. Sí. Los colegios, los jardines infantiles, precisamente el programa de certificación de establecimientos educacionales que tenemos como ministerio aumenta año a año la cantidad de colegios, jardines, escuelas que están certificados por su compromiso ambiental. Pero el gran problema es que en general estos contenidos dicen más relación con temas de reciclaje, con temas de ahorro de agua. La calidad del aire o las materias de cambio climático son un poco más difíciles porque son menos tangibles. Y en eso evidentemente tenemos una responsabilidad, pero precisamente creo que es muy importante volver a reiterar lo que estamos viendo en estos días, estos sistemas frontales tan extraños que vienen uno tras otro, que generan concentración de lluvia en determinados días y que después ya no llueve por varios días. Claro. Este tipo de fenómenos son, conforme lo ha dicho la ciencia, manifestaciones del cambio climático. O sea, el cambio climático ya no es un problema de futuro, es un problema de presente. Claro. Y todo esto, el cambio climático, se genera por la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el material particulado, por ejemplo. ¿Que de dónde viene? De las calefacciones domiciliarias. Claro. Entonces, es todo un ciclo que se produce precisamente desde nuestros hogares. La contaminación empieza ahí y termina generando efectos como los que estamos viendo en las distintas comunas en este frente de mal tiempo. Exactamente, y ahí comienza, como dice usted, el tema de la calefacción. Lo venimos trabajando hace mucho tiempo. La gente se prepara en el verano para poder resguardar y poder calefaccionarse. La gente en el campo tiene su propia, o a veces guarda su propia leña para poder calefaccionarse, pero el problema y aquí la problemática existe en la zona urbana, ¿cierto? Es aquí donde es el foco, y por eso ustedes como Ministerio del Medio Ambiente trabajan estos proyectos para hacer los recambios de calefactores, que han sido exitosos, por supuesto. Son muchos hogares que han preferido y que tampoco les significa un costo tan alto de poder hacer este cambio. Efectivamente, el programa de recambio de calefactores ha sido pionero como subsidio ambiental. Es el programa más grande que tenemos como ministerio en términos de inversión en fondos, pero
y de hecho, justamente estábamos en reunión con el equipo de recambio. Hoy día se anuncian 107 seleccionados para que comiencen a hacer el proceso de copago, que es básicamente un 10% del valor completo de la estufa, en este caso a pellet. Pero la realidad es que nunca vamos a llegar al 100% de los hogares. Claro. O sea, hoy día estamos trabajando en las comunas, principalmente Talca y Maule, y en Curicó, y en una cierta zona de la provincia también de Curicó. Pero la realidad es que todavía no tenemos el plan de descontaminación que abarca 20 de las 30 comunas del valle. Claro. Entonces, siempre es muy importante, lo primero que nosotros hacemos cuando alguien se adjudica es felicitarlo. Porque toma la decisión consciente de migrar hacia un método de calefacción distinto y que es menos contaminante. Exacto. Pero también hay mucha gente que no necesita el subsidio y que podría también tomar la decisión de tener estufas a pellet, de tener aire acondicionado, porque evidentemente incluso a veces eso es una decisión económica que la ciudadanía no está viendo. La leña no es el medio más barato de calefacción, y esa decisión a veces no la tomamos porque simplemente no sabemos o estamos tan acostumbrados que nos cuesta cambiar. Exactamente. Seremi, y bueno, yo sé que los medios de comunicación también cumplimos un rol súper importante, que es publicitar y difundir estos proyectos para el beneficio de la familia. De repente, ustedes cuando ven, analizan, ven los próximos proyectos que tienen que ver con el recambio de calefactores, ¿falta más educación? ¿La gente está realmente informada del proceso? A ver, en general el proceso de recambio es bastante transparente. Claro. La gente sabe, también nosotros tenemos nuestros canales disponibles para que la gente pueda ir a la Seremi, para que pueda llamar por teléfono, para que se nos pueda contactar en las redes sociales, y ahí siempre estamos respondiendo. Yo creo que más que del proceso propiamente tal, yo creo que es de la importancia que tiene el proceso. Claro. Yo creo que muchos creen que esto es simplemente un programa que lo que busca es mejorar la calefacción en la casa, porque antes tenía una estufa más chica y ahora tengo una estufa que me calienta más. Y la realidad es que esto es por mejorar la calidad del aire. O sea, ese es el principal objetivo, que la calidad del aire que nosotros respiramos día a día, sobre todo en las épocas de invierno, sea mejor. Ahora, aquí se suma también que el verano es muy caluroso, entonces el aire acondicionado cumple un doble rol. En el verano también necesitamos sistemas de refrigeración o de climatización, y el aire acondicionado es un súper buen elemento en eso. Entonces, de todas maneras, yo creo que claro, no es solo un programa o un beneficio social como otros que quizás podemos ver, es un programa ambiental. El objetivo precisamente es que la calidad del aire sea mejor. Claro, exactamente. Yo pregunto que más que el proceso, yo creo que también es la información y la importancia que tienen estos recambios calefactores, porque de repente la gente se confunde y dice, no, es que yo no tengo registro social de hogares con un puntaje que piden siempre, 40, 60, hasta el 80. Entonces, hay desconocimiento de repente de los requisitos principales. Sí. Pero acá son requisitos súper accesibles. Efectivamente, aquí, y es una muy buena acotación o un muy buen tema el que mencionas, Katy, porque efectivamente, como no estamos hablando de un beneficio social, sino que estamos hablando de un subsidio ambiental, las reglas no son exactamente las mismas. O sea, no estamos hablando ni de ficha social de hogares, tampoco en el contexto de lo que está pasando ahora la FIBE, no tiene nada que ver con esto. Evidentemente los requisitos son súper sencillos y que obviamente apuntan a otro tipo de necesidades. O sea, obviamente tenemos que estar en una zona donde haya un polígono que esté dentro de las comunas que nosotros abarcamos por el plan de descontaminación. O sea, zonas rurales no están incluidas. Y por lo demás también está el requisito sumamente importante de que haya una estufa que sea o una estufa salamandra o una cocina leña o una estufa de combustión lenta que no esté debidamente regularizada. Todo ese tipo de equipos que son más contaminantes, que usan leña, la idea es que se entreguen. Y nosotros, una vez que recibimos este equipo, además de haber hecho la instalación del equipo que se entrega, se chatarriza para evitar que esa estufa salga de nuevo al mercado. Y obviamente eso lo hacemos con, digamos, distintas entidades. En particular hay una en Curicó que lo hacemos Recipar hace ya bastantes años. Y lo que hacen es tomar esa chatarra y después terminan en el fondo desmenuzándola, y eso pasa a formar parte de nuevo del ciclo de economía circular, pero no entra al mercado de nuevo como una estufa.
Claro. O sea, queremos eliminar esas estufas del mercado. Exactamente. Por eso esta entrevista, cuando ustedes nos visitan, es importante poder trabajarla, poder conversarla, para también incentivar a las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana a que aprovechen estos subsidios que son de verdad muy económicos, porque vaya y cotice un aire acondicionado. Sí, no, o sea, ¿Cierto? definitivamente son súper buenos, es un 10%, obviamente esto se va liberando a lo largo del año, no tenemos, por distintas consideraciones, digamos, por temas presupuestarios, por temas logísticos, vamos liberando a medida que va avanzando el año. Obviamente estamos apuntando a tener el plan de descontaminación del Valle Central, que abarca 20 de las 30 comunas, desde Teno hasta Parral, y eso nos va a liberar más fondos para tener aún más calefactores para entregar, sobre todo en aquellas comunas que no se han beneficiado todavía, claro, porque no eran parte del polígono. Entonces, comunas como San Javier, comunas como Teno, son comunas que se incorporan y que van a tener ahora beneficio también ambiental. Pero es muy importante, sobre todo, mencionar también, Katy, si me lo permites, el hecho de volver al punto más esencial del recambio. Claro. El punto más esencial del recambio es que la gente tome la decisión consciente de salir del método de calefacción tradicional y utilizar un método de calefacción más limpio. Al final eso nos ayuda a todos, mejora la calidad del aire, disminuye los riesgos de enfermedades broncopulmonares, sobre todo en aquellas poblaciones más de riesgo, enfermos crónicos, claro, personas adultas mayores, niños. Y finalmente, si lo terminamos analizando, esas son enfermedades que generan una cantidad de demanda, sobre todo en la época de invierno, altísima, y ponen mucha presión en los servicios de salud. Entonces es un círculo que finalmente vamos viendo cómo se va cerrando con intercomunicación, con trabajo, claro, coordinado entre los distintos servicios. Bueno, y como usted dice, estas convocatorias para este subsidio ¿se realizan una vez al año? No, estas convocatorias se van haciendo en la medida que vamos teniendo stock disponible. Ya por distintos temas administrativos, nosotros lo que hacemos es, por un lado, adquirir la estufa, y por otro lado, contratar el servicio de instalación. Claro. Entonces lo que hacemos es, una vez que se generan esos pasos, que esto se hace desde nivel central, tenemos que hacer un proceso de licitación pública, claro, o sea, hay una serie de procedimientos administrativos que la Contraloría nos ha instruido a hacer de esa manera, o claro, sea, no podemos saltarnos y no hay atajos para poder hacerlo. Y una vez que ya tenemos esos procesos, bueno, tenemos stock disponible, llamamos, analizamos, obviamente hay familias que postulan que están dentro del polígono, pero hay otras que no. Hay familias que postulan dentro del polígono, pero que, por ejemplo, sus casas no tienen factibilidad técnica para poder instalarlo, claro, y también ahí son descartadas. Y ya cuando tenemos cierta información que nos permite decir, ok, esta familia es la seleccionada, vamos, verificamos que efectivamente tengan una estufa anterior, claro, porque muchos también dicen, bueno, el recambio, en realidad yo no tenía estufa, entonces, o tenía una estufa de aire, claro, digamos, a pellet, y quiero un aire acondicionado. La idea no es acumular métodos de calefacción, sino que es precisamente que nos entreguen aquel que era más contaminante. Entonces vamos verificando esos antecedentes, y ya cuando llegamos a la recta final ya estamos en condiciones de efectuar el copago. Cuando se efectúa el copago, que es alrededor del 10% del valor comercial de los distintos métodos de calefacción que entregamos, ya estamos en una fase ya más bien final. Y posteriormente se entrega un kit de eficiencia energética, porque no solamente queremos que las familias calienten mejor su casa y emitan menos, claro, sino que también que el calor que está dentro de la casa no se salga. Exactamente. Entonces entregamos unos kits que son bastante simples, pero muy útiles, unos adhesivos que sirven para generar el efecto termopanel en las ventanas, también unos dispositivos que se instalan debajo de las puertas o debajo de los marcos de las ventanas para evitar que el aire o que el calor, digamos, vaya saliendo por las rendijas de la casa. Sí, y esto va a ir ampliándose. Nombró algunas comunas, sí, ¿cierto? Porque muchos dicen, pucha, siempre es Maule y Talca, ¿cierto? Pero ustedes también están tratando de ir incorporando también otras comunas que obviamente que eso se trabaja. Por ejemplo, yo que soy de San Javier, antes que vivía en la ciudad, en la parte urbana, no se podía salir porque no se podía respirar. Y llegó un programa piloto para los recambios que favorecidas muchas familias que pudieron cambiar la estufa de su estufa leña a pellet. Así es. Bueno, hemos implementado programas pilotos, sobre todo en aquellas comunas que han tenido históricamente mala calidad del aire. Mientras
terminamos de afinar los detalles. Este plan de descontaminación atmosférica para las 20 comunas se supone que iba a salir en el gobierno anterior, por distintos temas administrativos no salió. Entonces, al asumir este nuevo gobierno hubo que retroceder un poco por temas de derecho, digamos, administrativo. Pero ya estamos en tierra derecha y confiamos y esperamos y hacemos, por cierto, el llamado a las autoridades del nivel central a que esto pueda estar vigente el próximo invierno. De modo tal de que ya tengamos al menos restricciones en estas 20 comunas. Y la realidad es que comunas como Linares, comunas como Parral, comunas como San Javier, son comunas que han tenido bastantes temas en calidad del aire. Entonces yo creo que va a ser un gran paso. Pero también es muy importante, y aquí me tomo nuevamente la licencia, Katy. Tómela nomás. Es muy importante entender que independiente que tengamos restricciones, y esto lo digo muy claramente a nuestros televidentes, nunca vamos a llegar con todos los fiscalizadores. O sea, no vamos a poder llegar a todas las casas donde se están emitiendo humos visibles fuera de los horarios que existe restricción. Exacto. No hay fiscalizadores suficientes. Nosotros evidentemente tenemos que ir avanzando en concientizar a la ciudadanía. Pero el primer fiscalizador es el vecino. Claro. El primer fiscalizador es el que ve que al lado de su casa el vecino está quemando basura o está utilizando leña y fuera de los horarios, digamos, cuando hay alerta o preemergencia. Y ahí, evidentemente, esa es de repente un toque en la puerta, transmitirle este mensaje, hacerlos conscientes cada vez más. Yo sé que muchas veces no es muy bien recibido el reto del vecino, pero sí, eso probablemente va a ser mucho más factible. Y por cierto, siempre el llamado es hacer la denuncia, porque eso también le permite a la Seremi de Salud, que es la entidad que fiscaliza, saber cuáles son las zonas donde existe mayor concentración o donde hay más reclamos. Y ahí precisamente también como Seremi del Medio Ambiente, aunque no fiscalizamos, estamos firmando un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas de la región, también para obtener esa información de parte del último censo. Claro. Ellos tienen clarísimo, precisamente dentro de las preguntas que se hacían, cuál es el método de calefacción que tienen las familias de la región. Sí. Entonces quizás ahí también tenemos que enfocar el trabajo de educación ambiental, en esas zonas donde sabemos que hay más concentración de estufas a leña o de salamandras o de cocinas a leña. Seremi, y cuando usted habla de fiscalización, ¿se han hecho fiscalizaciones claro, para cuando estuvimos en el color rojo para que la gente en esta emergencia? Se han hecho fiscalizaciones, nosotros hemos propiciado que se realicen acompañando a la Seremi de Salud, acompañando a la gente del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi, en estas fiscalizaciones en distintos sectores. Estuvimos en Las Rastras, estuvimos en el sector de la Florida, estuvimos también en el sector de Valles del Country, estuvimos caminando por las calles viendo efectivamente, y en aquellos casos donde vimos humos visibles, por cierto que se iniciaron sumarios sanitarios, pero también en aquellas casas donde se veía que tenían estufa a leña, aunque no estuviera prendida, nosotros tocábamos y hacíamos educación ambiental, le explicábamos lo importante que era dejar de utilizar esos métodos y migrar hacia otros, contándoles del programa de recambio, contándoles también la posibilidad que tenían de acceder a un método de calefacción menos contaminante. Claro. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Porque la gente, si nunca fiscaliza, entonces no vaya a hacer cosas que le toquen su puerta cuando estemos que no es la idea que cuando estemos en emergencia se vaya, sino que ir a hacer estas educaciones, que es tocar la puerta donde se ve el cañón de la estufa. Algunos ni siquiera la ocupan. Han tomado conciencia y han cambiado su forma de calefaccionarse. Sí, pero por eso muchas veces también hacer la educación ambiental, mostrarle los gráficos que nosotros tenemos de qué estufas contaminan más, qué estufas contaminan menos, es útil. Sí, pues. Ahora, una de las cosas que siempre nos dice la gente, además de que el vecino tira leña y nunca lo vamos a ver, es que muchas veces no saben cómo está la calidad del aire. Claro. Yo creo que ahí nuestro equipo de la Seremi hace un trabajo fantástico en publicar diariamente información sobre la calidad del aire. Nuestro ministerio tiene un sitio web también que despliega información sobre la calidad del aire por las distintas zonas donde tenemos estaciones de monitoreo. Y por cierto que también estamos disponibles en 24/7, o sea, no 24/7, pero en el horario laboral, digamos, en la OIRS del ministerio, para que también puedan llamar por teléfono y consultar la calidad del aire. Entonces, también es muy importante, yo creo que esto conecta de nuevo con el mismo mensaje que estábamos hablando al inicio. El efecto del cambio climático es algo que nos involucra a todos. Yo creo que es muy importante que todos nos involucremos desde el punto de vista de tomar conciencia sobre cuáles son los efectos que el cambio climático genera en nuestras comunidades. Y por cierto, si sabemos que la calidad del aire es algo que depende
podríamos decir en un 80% de las familias maulinas, también hay una responsabilidad ahí de revisar, de buscar, de averiguar y, por cierto, de evitar sancionatorios, porque el sumario sanitario ante la Seremi de Salud es un procedimiento que normalmente toma un tiempo, las multas son bastante altas en el Código Sanitario, entonces es muy importante también evitar eso, pero por cierto, tomar conciencia, adoptar las medidas. Mucha gente nos dice en algunas comunas, el problema son los vehículos, impongan restricción vehicular con la Seremi de Transporte. Y uno ve que los vehículos aumentan o controlan de alguna manera el 2 o el 3% de la contaminación atmosférica. O sea, aún con restricción vehicular en aquellas comunas con más contaminación, no disminuye la contaminación y no mejora la calidad del aire. Entonces, es esencial repetir hasta el cansancio, en nuestra región del Maule, el 80% de la contaminación viene de la calefacción domiciliaria. Exactamente. Entonces hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Y por lo mismo, como decía, la responsabilidad es de todos, no de ustedes como autoridades, sino que es trabajarlo en comunidad, es un trabajo en equipo. Siempre en las municipalidades también están estos departamentos que vienen a ayudar. Y también, como bien dice usted, es que denunciar también, pues si vemos que los vecinos, el sector donde yo vivo, hay una mala calidad del aire porque no se puede respirar, ni siquiera se pueden abrir las puertas, denuncie también, sí, claro, para que puedan ir y se fiscalicen los sectores. Sí, obviamente nosotros no tenemos la intención ni de coartar la libertad de las personas en si quieren tener la calefacción prendida o no, ni meternos en el bolsillo de las personas. Solamente nosotros queremos transmitir la información de lo importante que es tomar conciencia de los efectos del cambio climático y, por cierto, en aquellos momentos en que es más crítico, que acaten las restricciones, que no enciendan la estufa, que no contribuyan a que el aire esté peor. Exactamente. Así que la invitación, Seremi, para toda la gente que nos está viendo, a que se conecte con los canales oficiales para que también sea beneficiario de estos subsidios que son muy importantes. Efectivamente, y al menos como mensaje, además del tema de la calidad del aire, estos días los sistemas frontales continuarán, el fenómeno del niño o este super niño como se le ha dicho públicamente va a continuar probablemente hasta el próximo año en términos de efectos inesperados en el clima. Probablemente vamos a tener lluvias también en primavera. Entonces es muy importante también un llamado al autocuidado, a entender que de alguna manera nos vamos a tener que adaptar a estas circunstancias y esto implica nuevamente tener muchísimo más control sobre la basura que acumulamos en nuestras casas para evitar que eso genere problemas en términos de vectores o que en caso de que haya inundaciones que esa basura termine fluyendo por los cursos de agua. También limpiar las canaletas, tener los distintos kits de preparación en caso de que tengamos que salir de nuestras casas y, por cierto, seguir los canales oficiales. Hoy día en esta época hay mucha información que no necesariamente es verídica, entonces es muy importante seguir los canales de información de Senapred, de la vocería del Maule y, por cierto, de nuestra delegación presidencial regional. Así es, Seremi. Yo le quiero agradecer porque es muy importante que se pueda transmitir el trabajo que ustedes realizan como Seremi de Medio Ambiente. Así que nada, pues invitarlos a todos ustedes siempre a estar revisando sus canales y estar muy atentos a las convocatorias y a toda la información que tenga que ver con el cambio climático. Muchísimas gracias, Katy, por habernos recibido. Un saludo también a toda la gente que sintoniza La Voz del Maule, porque es cierto, estos temas son muy importantes. A veces la agenda nos consume y las prioridades del día están dadas por las contingencias o las emergencias, pero este es un tema que nos va a seguir durante todo el tiempo que sigue o que viene, digamos, para adelante. Así que encantado de venir aquí y, por supuesto, totalmente disponible en nuestra Seremi para responder también a las consultas que tengan las ciudadanas y ciudadanos del Maule. Muchas gracias, Seremi. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.